Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde y vamos a arrancar, ahora vamos a contar varias cosas, tenemos mucha información económica, también de lo que está pasando desde el punto de vista político, de la pandemia, bueno, toda la movida con atención a las 2 de la tarde, Guzmán con los industriales, máxima atención con los industriales, la Unión Industrial Argentina, también tensión en el gobierno con las prepagas, durísimo documento de las prepagas diciendo que el gobierno está buscando estatizarlas, llevarlas a una crisis terminal en este momento. Bueno, vamos a hablar de todos los temas, pero vamos a arrancar con esto. El gobierno apagó el semáforo sanitario, ahora les va a contar Damián Glass de qué se trata esto. Y la pregunta, ¿no? Si directamente para el gobierno empezó la campaña, y ahí se mete también todo el tema de la vacunación en este momento, y se terminó la pandemia. Porque ahora Damián Glass les va a contar cómo el presidente no solamente ha sido corrido un poquito de lado ahora en el tema de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina, con su reaparición y Kicillof le dijeron, bueno, quédate un poquito de lado, correte, que la campaña en la provincia de Buenos Aires, que va a ser el centro de todas las batallas, la vamos a desplegar nosotros. Y lo que les contamos, lo que sucedió ayer en Pergamino, donde el presidente se bajó y donde Kicillof no solamente estuvo, dio la cara, sino que tuvo todo el protagonismo de los anuncios y dejó también dibujados a los ministros nacionales que estaban quejándose de cómo puede ser que el presidente no tenga su espacio también en esas inauguraciones en la provincia de Buenos Aires, pero ahora desde el punto de vista de la pandemia, porque ahora les va a contar Lance cómo se ha cambiado, y esto acaba de ocurrir, presten atención porque acaba de ocurrir en el día de hoy, cómo se ha cambiado los criterios del semáforo sanitario, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, que hasta ahora era siempre visto como una única área geográfica, con muy buen criterio. Siempre dijo el gobierno nacional que el área metropolitana era una, entonces no se podía tener un criterio sanitario de aperturas en un lado distinto del otro. Y que eso llevaba a que efectivamente tendría que haber una fuerte coordinación entre Larreta y Kicillof, pero ¿cómo se ha cambiado eso? Para hacer primar básicamente la idea de abrimos lo máximo posible en este momento y apostamos a que la vacunación, que viene efectivamente ahora sí muy acelerada, tenga algún efecto. Ahora que, en todo caso, sabemos que más allá de que la cantidad de fallecidos sigue siendo elevadísima y los contagios también siguen en niveles muy elevados, estamos más tranquilos, sobre todo en el área metropolitana, en Ciudad de Gran Buenos Aires, de que no va a colapsar el sistema de salud. Pero atención, porque hoy empiezan las clases, es el dato fuerte del día de hoy en la provincia de Buenos Aires, las clases presenciales. Nosotros ya contamos que Kicillof buscó de alguna manera acomodar los datos de contagios y el semáforo para apurar esto, tanto la apertura de las actividades comerciales y salir del esquema del cierre a partir de las 8 de la noche y pasar como ocurre ahora en la provincia de Buenos Aires a partir de las 12 de la noche, al igual que en la ciudad de Buenos Aires, e ir rápidamente también a las clases presenciales que se inician hoy. Ahí tenemos móvil, ahora vamos a mostrar qué está pasando con la vuelta a clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Pero atención, porque como les decía, hoy actualizaron supuestamente el semáforo e insólitamente lo que muestra el semáforo es que la ciudad sigue en zona de alarma epidemiológica, con lo cual todas las aperturas que ha hecho Larreta y que sigue haciendo, que son iguales que las de Kicillof, porque Kicillof también se ha plegado a esas aperturas porque ve la necesidad política, electoral, económica también, fundamentalmente, hay mucha presión, pero como según el Ministerio de Salud todo lo que tiene abierto Larreta está mal, porque está fuera del semáforo sanitario, no debería ser permitido en la ciudad, pero ocurre que cada gobernador se haga cargo de lo suyo, y como en el Gran Buenos Aires
todas las aperturas que lleva adelante Kicillof, que son iguales que la de Larreta, está bien porque están en otro semáforo. Insisto, rompiendo esa idea que hasta ahora siempre se tuvo y era muy lógica, de que el área metropolitana es única y que en todo caso hay que ver el promedio de contagios en toda la región, porque permanentemente ese área va moviéndose de un lado a otro, tanto en Ciudad como en el Gran Buenos Aires. A ver, dato que tenés, Damián, respecto al semáforo, y ya vamos a ir a ver qué está pasando en las escuelas, que es el día de hoy. Vamos a ir mucho a la calle también, porque no sé si tenemos imágenes, hasta hace un rato las teníamos para mostrar de lo que está pasando ahora en La Salada, que es otra de las aperturas fuertes. Hoy es el primer día de feria en La Salada y se ve efectivamente mucho movimiento, como se ve movimiento en todos lados, en la calle, en la ciudad, en el Gran Buenos Aires. Y esto es más que nada la necesidad política de apurar rápidamente las aperturas en toda el área metropolitana. Esto es ahora en La Salada. Fíjense, creo que termina ahora a las 2 de la tarde la feria. Ahí estaban los dos predios de la feria, Puntamagotes y Urupiña. Y se ve mucha gente moviéndose ahí. Bueno, obviamente también estamos que es lo que se buscaba, porque es en la previa del Día del Padre, la semana previa al Día del Padre, que es efectivamente el próximo domingo. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito en las escuelas, que es el gran tema del día de hoy, es la reapertura de las escuelas presenciales en la provincia de Buenos Aires. Damián. Eso que sí, como vos decías, Maxi, a 5 días de vigencia del nuevo decreto de necesidad de urgencia, recién hoy, hace un ratito nada más, hace una hora, el Ministerio de Salud de la Nación actualizó el semáforo epidemiológico que, como vos decías, termina convalidando los números de Axel Kicillof. Hasta hace un ratito, ahí donde dice 10 de junio, que son los últimos datos, hasta ese día es que marca el estado de cada partido o aglomerado urbano en la Argentina. Hasta ahí donde dice ahora 10 de junio, decía 2 de junio. Durante estos días veníamos manejándonos con un semáforo viejo. Y la novedad, Maxi, como vos decías, es que se disolvió el AMBA como zona sanitaria única, algo que veníamos escuchando desde el 20 de marzo del año pasado, cuando se estableció precisamente el ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora, la gran novedad, como te decía, es que convalida los datos de Kicillof. Podemos entrar, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires para ver cómo quedó. Y ahí lo que ya se ve es que toda el área metropolitana quedó fuera de la alarma sanitaria y quedó ahora todos los 40 municipios del conurbano bonaerense todo el Gran Buenos Aires, alto riesgo. Todo el Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires. De hecho, ese Gran Buenos Aires ampliado, ¿no? Que va desde, no sé, que llega hasta Gran La Plata y que comienza en Campana, digamos. Todo el Gran Buenos Aires, no solamente el conurbano bonaerense. Y también, y solamente queda Mar del Plata y otra localidad en alarma sanitaria, y el resto de la provincia en alto riesgo o riesgo medio. Y la sorpresa, Maxi, como vos decías, y si entramos a la viñeta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que Capital Federal quedó todavía en estado de alarma. Por lo tanto, ¿cuál sería el horario, por ejemplo, de restricción nocturna en la Ciudad de Buenos Aires para Nación? A partir de las 20 horas. Y en el resto del conurbano, en el resto del área metropolitana, a partir de la medianoche. Con lo cual, ahora ya hay un desfasaje entre la estrategia sanitaria que debería aplicarse en la provincia y también la Ciudad de Buenos Aires, con el dato central que con esta diferencia la ciudad debe mantener las escuelas cerradas y la provincia de Buenos Aires, justo hoy que abre las escuelas, tienen el permiso, la autorización oficial del Gobierno Nacional para que precisamente pueda haber presencialidad máxima en las aulas. Volvamos a la carátula y enfatizamos esto, ¿no? que descubre hoy Damián Glass de la página del Ministerio de Salud. Nosotros contamos que las aperturas que se hicieron para salir de la alarma epidemiológica e ir a zona de alto riesgo y de esa manera básicamente instrumentar dos cambios. Uno, que en vez de cerrarse todo a las 8 de la noche se pueda cerrar a las 12 de la noche para poder tener actividad comercial. En el caso del Gran Buenos Aires también para que pueda volver la gastronomía
con un aforo incluso dentro de los restaurantes y de los bares. Bueno, todo eso que se hizo, incluida la posibilidad de que el viernes Kicillof anuncie también, obviamente muy corrido por la presión también que tenía de la oposición, que había hecho una bandera política con eso, y también la presión que había de los intendentes que querían, por una cuestión económica, no solamente político-electoral, las reaperturas rápidas. Bueno, por eso la presencialidad de la escuela en la provincia a partir del día de hoy. Bueno, se toma un criterio para ver la incidencia de los casos las últimas 2 semanas cada 100.000 habitantes, que es un criterio que hasta ahora no era el criterio que estábamos siguiendo, que era de casos reportados, para ver cómo estaba la situación tanto en Ciudad como en el Gran Buenos Aires. De todas maneras, lo que se hizo en los hechos es flexibilizar eso, es decir, que pueda haber más casos tanto en el Gran Buenos Aires como en Ciudad, y que se flexibilice la posibilidad de que se vuelva a las reaperturas, con el cierre recién a las 12 de la noche y la presencialidad en la provincia de Buenos Aires. Pero lo que estamos contando, que ahora el Ministerio de Salud, imagino que esto se va a jugar políticamente también en los próximos días, dice, no, bueno, en términos de casos, de cantidad de casos, lo cual es cierto, hay menos casos de incidencia en relación a la población en este momento en el Gran Buenos Aires, no muchos menos, pero sí hay menos en el Gran Buenos Aires que en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, a la Ciudad de Buenos Aires la dejan en alarma epidemiológica, con lo cual dicen que todo lo que está haciendo Larreta, que es igual que lo que hace Kicillof, no debería ser hecho. Es decir, que Larreta debería mantenerse con los cierres hasta a partir de las 8 de la noche y la virtualidad en las escuelas desde el punto de vista sanitario. Y qué bueno que en el Gran Buenos Aires está bien, porque en los hechos todos flexibilizaron el criterio sanitario, todos flexibilizaron el criterio sanitario. Es cierto que Larreta venía buscando flexibilizar más rápido el criterio sanitario, no solamente con la presencialidad en las escuelas, sino también con más aperturas. Pero desde el viernes también se sumó rápidamente Kicillof, evidentemente muy forzado por el escenario político electoral, los reclamos también de distintos sectores y el juego político con la oposición. A esto se le suma una novedad que aparece hoy en el boletín oficial, atención, que es que tanto en zona de alarma o zona de alto riesgo también se autoriza el regreso de cines y teatros. Es decir, de nuevo, se flexibiliza el propio criterio que se había autoimpuesto el Ministerio de Salud y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo corren un poquito, y ya cada uno va y ve cómo puede reabrir actividades en relación a la necesidad que hay. Obviamente, ¿quién va a discutir que el tema de los cines y teatros es uno de los sectores en mayor crisis económica? Han tenido el año pasado la mayor parte del año cerrado, están en crisis total, ya no hay la asistencia que había el año pasado más fuerte a través del ATP, ahora es una asistencia a través de los repro mucho más chica, mucho más moderada, insuficiente para mantener la actividad y evitar quiebras generalizadas. Entonces también se flexibiliza y se posibilita de que, pese a lo de alarma, alto peligro, lo que fuera, también puedan volver los cines y teatros, no solamente en Ciudad de Buenos Aires, como se había anunciado, sino también en el Gran Buenos Aires. Exactamente, Maxi. De hecho, sorprendieron 2 decisiones administrativas del jefe de gabinete que hoy, como decía, se publicaron en el boletín oficial, que llevan también la firma de la ministra de Salud, Carla Bisotti, donde precisamente van en contra de lo que establecía el decreto de necesidad de urgencia que todavía rige. Vayamos al detalle. Cines, teatros, centros culturales, para obras de teatro, también para recitales, abren a partir de hoy. O sea, pueden abrir a partir de hoy, donde en toda la zona de alarma o alto riesgo, algo que prohibía abierta, explícitamente el decreto de necesidad de urgencia, establece algunas condiciones. El aforo para el teatro es del 50% máximo y para el cine del 30%, y les habilitan, por ejemplo, que puedan vender golosinas, gaseosas en los mismos cines. Y después otra cosa, claro, como la prohibición de circulación en el estado de alarma es a partir de las 20 y en estado de alto riesgo desde la medianoche, autorizan
a los artistas, a los empleados de estos lugares y al público a que puedan circular sin necesidad, por ejemplo, el público, de sacar el permiso de circulación mostrando el ticket, la entrada del cine. Así que los autorizan a circular en los horarios de restricción. Ahora, por eso, entiendan que ya, digamos, el tema de la alarma epidemiológica, esto que a las 8 de la noche se cierra todo y que si estás permitiendo que el público que puede ir a los cines o los teatros pueda con el ticket del cine y del teatro circular aún en las zonas de alarma después de las 8 de la noche, evidentemente ya no hay ningún tipo de restricción en ese aspecto y se busca flexibilizarlo más rápidamente. De hecho, ¿qué sería zona de alarma en este momento? Que hay, no sé, Córdoba está en zona Córdoba, de... claro, Córdoba capital, sí, hay poquitos lugares. Rosario, Santa Fe Capital están en pero zona de no mucho alarma. más, y también es cierto que pero ahora, según el gobierno nacional se podría ir al cine en esas provincias o al teatro. Exactamente, cine, teatro, un centro cultural y también otra cosa, Maxi, que habilitan las ceremonias religiosas en lugares cerrados, algo que también lo prohíbe el decreto y que en estos casos tiene un aforo del 30%. Esta es la otra decisión administrativa, la otra era la de cine, teatro, centros culturales. Y como vos decías, esto está en el decreto que nos rige y también en el proyecto de ley de la ley pandemia, que la semana pasada reclamaba el presidente su aprobación, es explícita la prohibición. Es cierto que se le delega al jefe de gabinete la posibilidad de, de ampliar estas restricciones o de quitarlas. Lo que decidió el jefe de gabinete es eliminarlas, algo que, como vos decías, el jefe de gabinete de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo había anunciado para el viernes. A partir de este viernes en la ciudad, a pesar del estado de alarma, iban a abrir los cines, los teatros, también las actividades religiosas, pero el gobierno nacional se anticipa y los habilita a partir de hoy. Esa es la novedad, como vos decías, ya no solamente que se separa el AMBA como unidad sanitaria, sino que además se habilitan actividades que estaban explícitamente prohibidas para estas 2 horas. Bueno, vamos a ir ahora a una tanda, ya vamos a hablar de la tensión entre el gobierno y la UIA. A las 2 de la tarde va a hablar con los industriales ahí Guzmán, se esperan chispazos. Vamos a ir a la Salada, vean estas imágenes en este momento en la Salada, hasta las 2 de la tarde está abierta ahí la feria, regresó después de varias semanas de cierre y hay mucha gente en la previa del Día del Padre, comprando obviamente para la previa del Día del Padre y vamos a ir después de la tanda a una escuela, ahí está Paula Wilberger, una escuela en el Gran Buenos Aires, porque hoy es el día del regreso de las clases presenciales también en la provincia de Buenos Aires, al menos en el Gran Buenos Aires todavía hay algunos distritos en el interior de la provincia que tienen vedada esa posibilidad. Tanda rapidita y... Ya vamos a contar también el tema de precios. Atención que la Secretaría de Comercio convocó a las empresas porque vienen aumentos fuertes de nuevo con el tema del precio de los alimentos después de que se dejó de lado precios máximos, ¿no? Se dio de baja precios máximos. ¿Qué está pasando en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires? Vuelven hoy a la presencialidad. Está Paula Wilberger en una escuela en el Gran Buenos Aires. Paula, ¿cómo estás? Muy buen mediodía en uno de los colegios de los distritos donde ya no hay más alerta epidemiológico y donde los colegios abrieron sus puertas para que haya clases presenciales. Estamos en la escuela número 69, es una escuela primaria de Villa Ballester. ¿Cómo volvieron los chicos a las aulas hoy? Fíjate este cartel, de manera escalonada, tanto con los ingresos como los egresos, cada 10 minutos por grado. ¿Para qué? Para que no se junte tanta gente justamente en el horario de entrada y salida, tanto en el turno tarde como en el turno mañana. Gisela Uteri es la directora de esta escuela y ya te dejo en contacto con ella. Gracias, Paula. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, directora, ¿cómo fue hoy el regreso con los chicos del turno mañana? No sé si también están ahora los del turno tarde. ¿Cómo fue ese regreso? Sí, bueno, hoy reiniciamos en ambos turnos. La escuela, como es modalidad de jornada completa, tenemos la posibilidad de tener una presencialidad completa. Quiere decir que los de primero a sexto año, cada año se divide en 2 grupos. Un grupo concurre en el turno de la mañana
Y el segundo grupo concurre a la tarde. En este momento ya las chicas y los chicos están en clases. Claro. ¿Es una escuela pública que es doble turno? Sí, es una escuela Qué bueno. pública, jornada completa. Qué bueno, Sí, sí. qué bueno, la verdad que muy bueno. Y los chicos que, por ejemplo, van a la mañana, a la tarde, ¿tienen alguna clase virtual o no sé, se ha organizado para que hagan tareas y demás? Porque si es escuela doble turno, digamos, creo que lo mismo pasa en las escuelas privadas, que en la provincia han organizado también un poco así, que vayan para tener menos chicos en el aula, que aunque sea doble turno, vayan algunos a la mañana, otros a la tarde. El tema es que, bueno, estarían perdiendo un turno. ¿Qué hacen en el resto del tiempo? Exactamente. Como estamos en el marco del plan jurisdiccional y los grupos tienen que estar divididos así por el aforo en las aulas, en el turno de la tarde lo que ellos llevan son actividades ¿sí? pedagógicas, didácticas o tareas, como lo llamemos, para poder realizar durante el turno de la tarde. A ver, acá los docentes son docentes de jornada completa, entonces ellos están a la mañana con un grupo en forma presencial y con el otro grupo a la tarde. Claro. Y directora, ¿cómo vio un poco la reacción de los chicos, no? Creo que los chicos reaccionan de diferentes maneras, ¿no? Hay algunos que están desesperados por volver a la presencialidad, sobre todo por ahí los más grandes, ¿no? De secundario, los últimos años y demás. Y hay otros que les agarra, digamos, un poco el temor, digamos, pues se habían quedado un poco en las casas y demás. ¿Cuál fue la reacción de los chicos? No, hoy la reacción fue buena, la verdad que ambos ingresos fueron positivos, tanto los chicos, las chicas y sus familias tenían ganas de este reinicio, al igual que los docentes de la escuela. Está bien. Y el tema, obviamente, de protocolos, de cuidado en la escuela, yo siempre dije que es importante también porque debe ser uno de los lugares donde los chicos no solamente aprenden, sino que los chicos también deben respetar el protocolo, ¿no? Sobre todo los más grandes, los de secundaria, que después uno los ve en la plaza, en el conurbano y acá también en la ciudad, y obviamente ahí no hay ningún protocolo para los chicos adolescentes y demás, en la plaza, donde se encuentran y demás, pero en la escuela sí se respetan los protocolos, directora. Sí, bueno, estos protocolos son parte de los hábitos, como tantos otros hábitos que suceden en la escuela. Hoy lo estuve diciendo en otras notas, las chicas y los chicos se han adaptado desde el 1 de marzo rápidamente y bueno, el protocolo comienza al ingreso ya al establecimiento, formando las filas, tomando distancia, el ingreso es escalonado, los recreos son escalonados, entonces en el recreo también me lo han preguntado, con la distancia de 2 metros, en el aula con la distancia de 1,5 metros, con el uso de tapabocas, la higiene personal, en los recreos que es donde se aprovecha y para poder comer algo. Y sí, se cumple y se cumple lo más bien. Acá dentro de las escuelas no hay inconveniente con eso. ¿Está abierto el comedor también de la escuela? ¿Está abierto el comedor? Digamos, ¿es jornada completa? No, el comedor no está abierto. No, el comedor no está abierto. Acá las familias, digamos, por cada estudiante, reciben mensualmente un módulo de alimentos. Claro, claro. A los chicos de escuelas públicas, que solían ir a los comedores, ahora como, claro, perdón, me explicó bien, por eso van solo un turno, justamente van solo un turno para también no habilitar el comedor. Entonces, a los chicos que antes comían en el comedor se les da una distribución de alimentos por familia todos los meses. Tenías una pregunta, Damián. Sí. Buenas tardes. Entre el año pasado y esto básicamente, los días que sí hubo presencialidad, ¿detectaron casos de alumnos o docentes que en su momento hayan tenido coronavirus? Y además, ¿cómo viene la vacunación entre los docentes de la escuela? Bueno, te respondo la primera pregunta. La verdad que nosotros tuvimos muy pocos casos en presencialidad. En su momento fueron 2 o 3. En esos momentos tuvimos que aislar
los grupos y sus docentes, y cuando ha sido por contacto estrecho, por convivientes, bueno, se han aislado únicamente a esos chicos con esas familias, ¿no? Y la vacunación, bueno, de los que nos hemos inscrito, la mayoría ya hemos sido vacunados, y los que se habían inscrito más tarde, en esta última semana ya les han llegado las citaciones para ser vacunados también. ¿Y hay docentes de la escuela que no se quieren vacunar? Sí, tenemos muy pocos, pero sí. Sí, pero igual llama la atención, ¿no? Hay un problema también en la sociedad. Es muy poco, ahí estaba viendo una encuesta que se ha reducido mucho, la gente no se quiere vacunar, creo que es 7 u 8% del total de encuestados, digamos, ¿no? Es una muestra, pero es muy chiquito. Lo que sí uno ha visto la progresión, por ahí hace 5 meses era el 30%, hoy es el 7% o el 8% del total de encuestados que no se quieren vacunar. Pero sí, claro, es un problema. Finalmente, directora, obviamente se sigue trabajando, ya se conoce, digamos, cuál es la dinámica, las burbujas y demás. Como usted contaba, bueno, si aparece algún caso, se aísla la burbuja y se sigue con el protocolo. Exactamente, funciona así. La comunidad de la familia ya lo sabe, trabajamos mucho concientizando a la comunidad que ante un caso sospechoso, algún conviviente con síntomas, ese chico o esa chica se queda en la casa hasta que esto sea, digamos, sea de positivo porque ya sea que se hagan el testeo o tenga que cumplir los días de aislamiento por contacto estrecho, y de esta manera logramos tener esta presencialidad que tantos todos queremos. Es la única manera, es seguir cuidándonos y respetando el protocolo, que hasta ahora, todo lo que fue marzo y abril, la verdad que funcionó muy bien. Directora, muchas gracias, Gisela Utieri. Muchas gracias a ustedes. La directora ahí de la primaria 69. Gracias, Paula Wilberger. Bueno, tenés un datito y va a contar Glans un poco cómo sigue esto. Dale. Sí, sigue la polémica en el interior de la provincia de Buenos Aires. Recordás que ayer comentábamos lo de un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio que piden que vuelva la presencialidad a los distritos que están en fases que teóricamente no se puede volver a la presencialidad. Hablábamos del intendente de Junín, del intendente de Capitán Sarmiento, del intendente de Mar del Plata, todo de Juntos por el Cambio. Ahora, Maxi, lo que están pidiendo los diputados provinciales en La Plata es interpelar a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, respecto a este tema, y siguen presionando mucho porque dicen, hay distritos donde sí, se elevaron los contagios, pero dicen, nos comparamos con La Matanza, por ejemplo, tenemos todo muchísimo más ordenado, y sin embargo esta presencialidad que se anunció desde La Plata tiene que ver con el conurbano, pero no con todos los distritos de la provincia. Así que en el interior hay tensiones por la vuelta a clases. Esto también tuvo que ver... Hay un punto fuerte ahora que si en zona de alarma estás habilitando los cines y teatro, porque no habilitaría las escuelas. De todas maneras, yo creo, a ver que se entienda de nuevo. Hay distritos, no sé, ahora lo va a contar Glans en el interior, que hoy están mucho peor que el Gran Buenos Aires. Cuando hablamos de La Matanza, están mucho peor en incidencia o que la ciudad de Buenos Aires. Pero cada intendente se hará responsable, que es un poco lo que viene surgiendo acá con que cada gobernador y que cada intendente se haga responsable y que después que se haga responsable también de todo lo que pasa, del hospital, de su gente y demás. Pero que no tienen el mar, porque si no, ¿por qué se quejan? Si son intendentes de Juntos por el Cambio, el de Junín, pero el de Capitán Sarmiento, dice, la provincia no me deja volver a clase porque no le manda a los docentes a la escuela. Por eso, hay un punto fuerte ahora que es esto que yo les comentaba, que se autoriza en zona de alarma, es decir, con incidencia muy alta, mayor que Ciudad y Gran Buenos Aires, se autoriza cines y teatro. Obviamente estamos hablando para grandes urbes, ¿no? Donde... Pero bueno, entonces, ¿y por qué no las escuelas? Es un punto fuerte. Ahora, insisto con esto, porque nosotros en ese aspecto somos coherentes. Lo que no son coherentes son los políticos, de un lado y del otro. Si vos tenés una incidencia, estás en una localidad, ahora, Damián, contame las que están en semáforo rojísimo, y que hace poquito tenías colapsado el hospital y estabas desesperado pidiéndole a los otros distritos que te envíen, que poder hacer derivaciones y demás. No te podés comparar con distritos donde bajó la incidencia, ¿se entiende? Entonces, en todo caso, podés tener argumentos por esto que te decía, porque acaban de autorizar el tema de cines y teatro,
en la necesidad económica de abrir y demás, una en la zona de alarma. Pero no te compares con distritos porque, así como en su momento el Gran Buenos Aires estuvo mucho peor que el interior, La Matanza y demás estuvieron mucho peor, ahora está mejor. Porque ahora bajó, ahora les muestro los datos. ¿Entendés? Pero eso los políticos lo entienden, no son tan obtusos, no es tampoco muy complejo, no hay que tener mucha formación para entender esto que estoy contando. Lo que pasa es que cada uno hace su juego político, entonces ante sus electorados. Hay algunos incluso que piden abramos, como saben que en todo caso no los van a autorizar, pero si llegan a abrir después se agarran la cabeza de decir ¿qué hago si no tengo camas en el hospital? Pero están todos en el juego político, incluido Larreta, incluido Kicillof, todos están en el juego político. Eso es lo que estamos contando, ¿no? Donde ya el tema de la pandemia como que se relajó, porque efectivamente los casos bajaron, pero de todas maneras yo les muestro los casos. Nivel nacional, Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, están todos arriba de pico del año pasado. Es cierto en otro contexto, es cierto Ciudad y Gran Buenos Aires con una baja en las terapias intensivas, hay otro margen. No así en algunas localidades. No así en algunas localidades lo que pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en Córdoba, lo que pasa en Santa Fe o en Rosario. No es así, entonces no se comparen. Así como estaban mejor en algún momento y estaba mucho peor Ciudad y Gran Buenos Aires, esto cambió, pero es un poco la dinámica, venimos contando siempre, lo explicamos siempre. Entonces no nos vamos a meter en ese tema, más allá de que ahora todos los políticos están en campaña y tratan de forzar los datos y decir, nada, pero yo pido abrir y todo eso. Maxi, sí, contá el tema de las escuelas, a ver cómo sigue el tema de las escuelas. A ver, hoy empiezan a convocar, recién estábamos hablando con el director de una escuela en donde hoy convocaron a todos los alumnos, pero lo cierto es que de los 3.200.000 niños y adolescentes que van a empezar a volver, cada escuela tiene su propio mecanismo para empezar a convocarlos porque no todos tienen la posibilidad de que ingresen al mismo tiempo. Por lo tanto, en total son en 65 municipios en donde sí pueden volver a la presencialidad en la provincia de Buenos Aires, son los 40 del conurbano bonaerense y después hay otros 25 del interior de la provincia, que son aquellos que salieron de fase 2, después vamos a ver todos los que continúan en fase 2 en la provincia de Buenos Aires, que hoy es la más restrictiva, y de hecho, donde no tienen clases presenciales desde el 16 de abril. Ese es el tiempo que tuvieron con clases virtuales en la provincia de Buenos Aires. Y claro, se mantiene este sistema bimodal allí donde no pueden ir todos los días a la escuela, o sea, donde los establecimientos son más chicos, hay algunas burbujas que van algunos días o incluso una semana y se saltean la semana siguiente para permitirle al resto de los chicos que puedan estar en las aulas. Después, en la provincia de Buenos Aires se instalaron 33.000 medidores de dióxido de carbono en 11.000 escuelas públicas para también garantizar la circulación del aire. Y además, como decíamos, también avanzó mucho la campaña de vacunación entre los docentes, que se acerca ya al 70%, 68%, que recibió al menos una dosis. Y como recién decía Carlos, hay 72 departamentos que todavía se encuentran en fase 2. Algunos de ellos que están gobernados por la oposición, como Mar del Plata, Bahía Blanca, Necochea, Junín, Pergamino, Capitán Sarmiento, que son los que están haciendo más ruido, pero hay un montón de otras localidades que todavía tienen que permanecer en la virtualidad, precisamente porque la situación sanitaria se encuentra por encima de los 500 casos acumulados máximo en los últimos 14 días, como Suárez, Ameguino, Chivilcoy, Dorrego, digamos, hay un montón de localidades que venían, muchos de ellos, con clases presenciales y que desde hace algunos días tuvieron que volver precisamente por el aumento de los casos. Claro, que al revés, cuando el área metropolitana estaba sin clases presenciales, esas localidades tenían clases presenciales. Claro, exacto. Pero bueno, lo que estamos hablando es que se dio vuelta la ecuación en este momento. Insistimos, en el área metropolitana un poco forzada por la necesidad política y económica, pero bueno, la situación de los indicadores en el interior de la provincia, hoy en 72 localidades, es distinta. Rápidamente, y vamos a hablar con una experta, uno ve la cantidad de casos, seguimos viendo siempre ahí en el CIPA los datos, efectivamente Total País, que es un dato para verlo así de lejos, digamos, porque ahora hay que ver región por región, pero ojo que Total País estamos en 23.300 casos, ha bajado notoriamente de esa semana donde había promedio diario arriba de 30.000 casos, pero bueno, la positividad en relación a los test que se hacen siguen siendo elevada, está en el 38%.
En la ciudad de Buenos Aires se ve efectivamente también la curva, miren cómo ha descendido. Última semana, 1.600 casos diarios promedio, respecto al pico que fue arriba de 3.000 casos a mediados de abril, durante 2 semanas consecutivas. La positividad también en la ciudad de Buenos Aires muestra también un claro descenso, pero está 18% de positividad. Eso en ninguna parte del mundo, digamos, es una buena noticia. Es una buena noticia acá en la Argentina porque está en las positividades más bajas respecto a otras localidades, pero están abriendo en Nueva York porque tienen 0,5% de positividad, o creo que abajo del 0,5%. Ahora vamos a chequear el dato de positividad, abriendo todo. En Europa están discutiendo si se pasan, no sé, del 5% de positividad, suenan todas las alarmas. Bueno, lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Tal vez hay un problema también de los test que haces, pero esta es una positividad del 36%, con la curva bajando, pero insisto, en niveles también muy, muy elevados en la provincia, básicamente por lo que está ocurriendo en el interior. No tanto ahora en el Gran Buenos Aires, también la curva está bajando en el resto del país, pero atención con lo que está pasando en particular en Córdoba y en Santa Fe, que ahora también la curva baja, pero sigue en niveles muy, muy elevados, y también la positividad. Uno se pregunta, bueno, si se harán pocos testeos y demás, pero una positividad elevadísima en Córdoba y también en Santa Fe. Y bueno, lo que ves también en las terapias intensivas, que también está estabilizado, con baja en el área metropolitana. Obviamente esto se compensa con que sigue en algunas localidades del interior creciendo, pero estás en un nivel también de ocupación de terapias intensivas muy elevado. Ahí vemos 7.890 personas en terapia intensiva en el país por COVID. Esto es una cantidad de fallecidos muy grande que va a seguir en las próximas 2 o 3 semanas en la Argentina. Y estás en los picos de fallecimiento, 564 fallecidos diarios en la última semana. Bueno, está bien, vienen de los contagios de hace 3, 4 semanas, 2, 3, 4 semanas, pero ojo que esta es una actuación que se empieza a flexibilizar por las necesidades de otro tipo, no solamente sanitario, económico, sociales, político-electorales. Está la doctora Leda Guzzi, que es médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, doctora. Hay por un lado, no sé cómo interpreta estos datos. Efectivamente, se está viendo con optimismo estos datos de descenso de la curva, como efectivamente también se están viendo desde las autoridades políticas, o hay que todavía tener cierta cautela. A ver, yo creo que efectivamente a raíz de estos 9 días de DNU, en donde se hicieron restricciones más intensas, sabemos que no se alcanzó el nivel de, digamos, de cierre que hubiésemos deseado en esos 9 días, pero aún así se ha alcanzado un descenso en el número de casos y la incidencia realmente ha descendido, especialmente en lo que es Cava y AMBA. En ambos distritos ha descendido por debajo de ese nivel de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y este descenso es muy positivo porque es el que está permitiendo este retorno a la presencialidad escolar con protocolos de mitigación de riesgo, ¿no? Sepamos que lo que sucede en la comunidad después se reproduce en la escuela, ¿no? O sea, eso por lo menos es mínimamente así. Cuando uno ve las curvas de incidencia de casos en los niños y niñas, reproduce exactamente la misma curva que en la comunidad. Entonces, si en la comunidad tenemos 40.000 casos, tenemos picos de 40.000 casos, en la escuela pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, y efectivamente en Cava y en AMBA los casos han bajado. Obviamente esta situación no es homogénea en toda la provincia de Buenos Aires, ni por supuesto en todas las demás jurisdicciones del país. Hay lugares que no están en esta situación y por lo tanto tienen que continuar con restricciones. Pero bueno, estamos en este momento transitando un excelente momento de vacunación. Se ha acelerado significativamente la vacunación, con más de 20 millones de vacunas, 4 de cada 10 argentinos mayores de 18 años vacunados. Entonces, realmente tenemos la expectativa de que tal vez en el segundo semestre del año la situación esté más aliviada, más descomprimida, pero en el mientras tanto nos tenemos que seguir cuidando, ¿no? O sea, no nos olvidemos que las vacunas tienen como objetivo primordial reducir las hospitalizaciones y la mortalidad,
pero los casos los bajamos con las medidas de cuidado que ya conocemos, ¿no? Fundamentalmente la distancia social, el uso del barbijo, evitar las reuniones en lugares cerrados, la ventilación, etcétera, etcétera. Doctora, buenas tardes. Hablando de vacunas, ¿cree que habría que hacer algún ajuste en la estrategia de vacunación teniendo en cuenta la aparición y el riesgo de las nuevas variantes, en particular la variante Delta? Digo esto porque en Gran Bretaña, que habían apurado la vacunación con la primera dosis, ahora de hecho están prorrogando las aperturas para lograr que se complete el esquema de vacunación en la población. Bueno, efectivamente, esta variante Delta está poniendo un poco en jaque a varios distritos del Reino Unido y también del sur de Estados Unidos, porque está justamente generando hospitalizaciones en pacientes que están inmunizados con una y con 2 dosis inclusive, aunque efectivamente tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de AstraZeneca han mostrado una eficacia, que es para la vacuna de AstraZeneca de un 71% con la primera dosis para evitar hospitalizaciones y del 92% con las 2 dosis. Y con Pfizer es un poco más alta, es mayor al 90% ya con la primera dosis. Sin embargo, desde la comunidad científica se reconoce que digamos que completar los calendarios, que completar los esquemas de vacunación es una estrategia que es muy útil para, digamos, reducir el impacto de esta variante, especialmente en las personas que no han tenido COVID. En las personas que han tenido COVID, tal vez con una dosis se alcanza ese nivel de inmunidad, digamos que tiene una alta protección contra la variante Delta, pero para los que no han tenido COVID, quizás la estrategia de 2 dosis sea la mejor para evitar esto. A ver, esta variante todavía no ha ingresado a nuestro país, sabemos que es una cuestión de tiempo, todos estamos pidiendo, todos los científicos estamos pidiendo, científicos y científicas, estamos pidiendo mayores controles para reducir o para enlentecer el ingreso de esta nueva variante a nuestro país, que yo creo que inexorablemente va a ingresar. Y en el mientras tanto, por supuesto, el conocimiento científico va avanzando. Nosotros tenemos una Comisión Nacional de Inmunizaciones que funciona hace 1000 años, que está, digamos, compuesta por expertos en vacunación que están observando constantemente las cosas y emitiendo recomendaciones. Por lo tanto, yo confío en la CONAIN, como confío en la CONASEBA y también en el Ministerio de Salud, y creo que si, digamos, surge la necesidad de acelerar la completitud de los esquemas, seguramente se va a ir hacia ese camino, ¿sí? Bien. Doctora, simplemente una pregunta, porque ahora va a contar el Lance el tema de la vacunación, que efectivamente viene muy acelerada en las últimas 2 semanas, con una cantidad muy fuerte de vacunas diarias aplicadas. Y también está el tema de que mucha gente también se ha contagiado. Ya Argentina tiene más de 4 millones de contagiados. Eso también genera cierta inmunidad. Uno tiende a creer. ¿Cómo es el tema de los contagiados para vacunarse? ¿Se tienen que vacunar después de cuánto tiempo de que se le dio el alta de contagio? Bien, muy buena tu pregunta. Las personas que han padecido la infección pueden vacunarse a partir de las 2 semanas de haber tenido el alta epidemiológica y de haberse recuperado clínicamente de la infección, ya pueden vacunarse. Sin embargo, la estrategia, digamos, del Plan Nacional de Vacunación para COVID contempla que estos pacientes pueden esperar entre 3 a 6 meses para darse la dosis. ¿Por qué? Porque estas personas van a tener anticuerpos que les van a durar probablemente no menos de 90 días, van a estar protegidos y probablemente refractarios a una nueva infección en esos siguientes 90 días. Entonces, con el objetivo de priorizar a las personas que no tienen ninguna inmunidad y ofrecerles a ellos la primera dosis de vacuna, es que estas personas podrían esperar este tiempo. Sin embargo, perdón, ¿me escuchan bien? Sí, le escucho. Sin embargo, si las personas que ya tuvieron la infección reciben el turno para vacunarse, que vayan y se vacunen. Aprovechen y que se vacunen, claro, por supuesto. Está claro. Por supuesto. Está perfecto el consejo. Doctora, gracias, muy amable. Bueno, pues nada, que tengan buenas tardes. Gracias. Bueno, fíjense, segundo día de
de corte ahí en la 9 de julio. Atención porque este es transportistas de... Exactamente, Maxi, son los de larga transportistas distancia. de larga distancia. Del turismo grupal. Está Diego de Nicolás en el lugar. A ver, Diego. Sí, Maxi, una protesta que bueno, ya se había dado hace algunas semanas, ahora volvió a realizarse, están ya prácticamente un día y medio, llevan en este lugar y te voy a actualizar las novedades. Fueron al Ministerio de Transporte, les habían dicho que iban a tener una reunión con el director de transporte. Cuando llegaron allí a esa supuesta reunión, simplemente los atendieron en mesas de entradas y no hubo tal reunión. Eso es lo que nos acaban de informar los distintos dueños de micros y de pequeñas agencias de turismo que están realizando la protesta. Por lo tanto, decidieron volver aquí, Avenida 9 de Julio y San Juan. Hicieron una asamblea y la decisión es mantener el corte por tiempo indeterminado y a su vez convocar a distintas provincias a sumarse a este corte. Ya de hecho hay representantes de la provincia de Santa Fe que han sumado algunos vehículos a esta protesta aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires y no descartan que durante las próximas horas puedan seguir sumándose otros micros de larga distancia que están realizando esta protesta. Desde el punto de vista del tránsito, vamos a recorrer y te voy a mostrar la 9 de julio, mano al centro, absolutamente interrumpida en todos sus carriles. La 9 de julio, mano hacia el puente Pueyrredón, parcialmente cortada y solo hay 2 carriles habilitados. Y Avenida San Juan, mano hacia el bajo, solamente tiene 1 carril habilitado. Así que complicaciones para el tránsito mientras la protesta no solamente que continúa, sino que se espera que sea un poco más intensa en las próximas horas. Bien, Diego, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Atención, acaba de tuitear Horacio Rodríguez Larreta sobre el tema de educación, Carlos. Sí, con todo, ¿no? Un hilo tremendo, bastante extenso, por cierto, quise decir. El título que pone es Evaluar para construir el futuro. Y arranca este hilo diciendo: sabemos que la pandemia y la suspensión de las clases presenciales tuvieron un fuerte impacto en la educación y en el bienestar emocional de los chicos y chicas. Sigue, si querés lo leo todo, haciendo alusión de que el año pasado muchos no lograron alcanzar los conocimientos esperados, aumentó la deserción escolar, sufrieron ansiedad, soledad por haber perdido la rutina de ir a la escuela y por no poder ver a sus amigos y amigas. La vuelta a la presencialidad, dice Larreta, por la que tanto trabajamos, es muy importante para empezar a revertir este impacto. Pero no es suficiente, dice, la vuelta a la presencialidad. Tenemos que ir por más, mejorar la calidad del aprendizaje y la enseñanza, y la única forma de mejorar es sabiendo dónde y cómo estamos. Bueno, sigue el tuit, no me parece por ahí leer todo porque es muy extenso. Me parece, quiero saber por qué justo hoy tuitea Larreta. Y la impresión que me da, más allá de que hoy vuelven las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, y está de alguna manera justo mandándole un mensaje a Kicillof, habla del tema de la evaluación. Sí. Esto es porque se ha suspendido el mecanismo de evaluación. El Ministerio de Educación ha dado alguna información respecto a que no se va a evaluar. Se suspendió este año, al igual que el año anterior, a propósito de los cambios que se produjeron por la pandemia. Y de hecho, lo que venían reclamando de la oposición era precisamente hacer igual las pruebas para ver... Las pruebas a aprender. Las pruebas a aprender para ver exactamente en qué medida había afectado la falta de presencialidad en la educación de los chicos, para ver cómo también se recupera eso. Y en este sentido también aprovecha Larreta, porque fíjense que cuando dice los chicos y chicas están aprendiendo y están aprendiendo bien, la escuela está enseñando bien, cómo es el vínculo con los docentes, cómo es el clima en las aulas. La información es una herramienta fundamental para el trabajo diario de los maestras y maestros y es algo que valoran mucho tanto para su mejoría como el desarrollo del aula. Es decir, le está enviando, está metiendo este tema también, un mensaje al Ministerio de Salud, perdón, al Ministerio de Educación. Y una está confrontando fuerte con esta decisión del Ministerio de En el último tuit dice, Educación, suspender por segundo año consecutivo las pruebas a aprender es negar la posibilidad de entender Vamos al último, entonces. Y de saber dónde hay que trabajar para mejorarla. Todos los países que mejoraron su educación lo lograron a partir de un conocimiento profundo de su realidad educativa. Evaluemos para saber cómo venimos y cómo estamos. Evaluemos para saber lo que tenemos que mejorar y cómo tenemos que hacerlo. El camino para construir el futuro de nuestros chicos y chicas empieza por conocer la realidad. Esa es la serie de tweets. Una bandera también, recordemos,
Y una seguidora le pone, chicos y chicas, dale Horacio, no quieras parecer más cacarulo que los K, digamos. Porque bueno, hay un tema con los seguidores De todos. del espacio de Rodríguez Larreta que lo corren porque dicen que es demasiado blandito, que tiene que ser más duro para enfrentarse al kirchnerismo y que este tema de hablar de chicos y chicas, imagínense si hubiese puesto Larreta chiques. Claro. Pero lo mataba, el Twitter de seguidores lo mataba a Larreta. Más allá de esta cuestión de microclima y todas estas locuras que hay en las redes sociales, Larreta está enviando un mensaje político fuerte al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional, ¿no? Otro de los que se sumó también, y ahí es como que uno tiene la sensación que porque tiene una interna tremenda con Jorge Macri, tremenda, al rojo vivo, que también están no queriendo largar la bandera de la presencialidad, porque en el mismo momento en que Larreta tuiteaba esto, Jorge Macri sale con un tuit y dice, mientras trota Nico, lo arroba al ministro de Educación de la Nación, nos cuenta cómo la falta de presencialidad profundizó la desigualdad entre los chicos, Kicillof mantiene las aulas cerradas en casi todo el interior de la provincia de Buenos Aires. Pero el intendente de Vicente López, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, igual el intendente Vicente López no le está dejando desembarcar a Diego Santilli en la provincia. Porque se acorraló con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri y lo sacan vendiendo almanaque a Santilli. Está bien, pero el que se planta es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vicente López. Rodríguez Larreta es como le corre el arco porque ahora que vuelven las clases presenciales a la provincia de Buenos Aires, Kicillof se negaba a hacerlo, ahora que lo hace, Horacio Rodríguez Larreta dice, no alcanza porque suspendieron justamente la prueba. Y de alguna manera Kicillof, con la movida esta que nosotros decimos que apuraron bastante los criterios epidemiológicos y demás, desactivó la movida que tenía esta semana la oposición, que era un reclamo fuerte por la presencialidad de las clases en el Gran Buenos Aires. Están todos en el juego político, además, Maxi, en el escenario electoral. Habilitando en la provincia de Buenos Aires la escolaridad presencial, pero todavía prohibiéndola desde Nación en la ciudad de Buenos Aires. Con esto lo que hace también Larreta es defender la presencialidad que venía ocurriendo en la ciudad. Al margen de que Nación está diciendo no corresponde, pone en riesgo la vida de los chicos. Bueno, ya vamos a hablar del tema de precios, ya vamos a hablar del tema máxima tensión entre el gobierno y la Unión Industrial de Argentina y tiene que hablar ahí Martín Guzmán, el ministro de Economía en la UIA. Está el doctor Funes de Rioja como presidente. En este momento, Maxi. Como presidente de la UIA, justo miren el despelote que se le armó a Funes, que siempre le gusta acomodar los melones como puede. Se le armó un despelote terrible. Obviamente tiene el apoyo del grupo Techín detrás. Digamos que Funes no está solo, digamos, para sentirse apoyado, pero no es la mejor situación, el mejor escenario donde está a los tiros con el sector que supuestamente este gobierno tendría que llevarse medianamente bien, porque el gobierno ha permanentemente desautorizado a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Y de alguna manera, a ver, ¿estamos al aire? No. Ah, bueno, estamos al aire. Y de alguna manera ha desautorizado permanentemente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, decía. Y con la UIA lo privilegió como interlocutor válido. Ahora la UIA radicaliza el discurso, con Funes de Rioja y además con críticas muy fuertes, y están en una confrontación grande. Vamos a ver qué surge de esta visita que hace el ministro de Economía, Martín Guzmán. Ayer estuvo Matías Culfas justamente con la Unión Industrial, digamos, también con críticas cara a cara. Está bien, pero vamos a hablar ahora del tema de otro conflicto que tiene el gobierno con el sector de la medicina privada. Con las prepagas, los hospitales de comunidad y demás, que ayer emitieron un muy duro comunicado respecto a la situación que está atravesando el sector. Y además, fíjense que fue el día después de que Cristina habló de la necesidad de integrar los subsectores que hoy hay de la salud en la Argentina, el sector público, el subsector de obras sociales y el de la medicina privada. Dame algunas líneas del comunicado y vamos a hablar con uno de los actores del sector. Empresas que acaban de presentarse justamente ante la justicia reclamando aumento, entre otras cosas, aumentos justamente en las cuotas. El gobierno viene negándole justamente esa posibilidad. Es, como vos decías, muy duro el comunicado firmado por las principales compañías. Fíjate cómo arranca, contando que a principios de marzo del año pasado circularon borradores de decretos que mencionaban un eventual plan de gobierno para estatizar el sistema, versión que volvió a repetirse a principios de este año.
En ambas oportunidades, continúa el comunicado, trajimos lo más importante, fuimos citados por el presidente de la Nación para transmitirles si tenía conocimiento sobre el grave problema de financiamiento del sector y desmentir, nos dijo el presidente, la intención de nacionalizar el sistema de salud privado. Cuentan que Alberto Fernández les negó eso que andaba dando vueltas, que era la posibilidad de una estatización, una nacionalización del sistema privado de salud. Las semanas y los meses pasaron y las soluciones nunca aparecieron, situación inversamente proporcional a los rumores sobre esa intervención estatal del sistema. Continúa el comunicado. Tenemos un gobierno que verbal y técnicamente reconoce la existencia de un desfasaje a esta altura inmanejable de las cuotas, del valor de las cuotas, y aún así no cumple con la ley de medicina prepaga, que obliga a otorgar actualizaciones necesarias justamente en las cuotas. Se busca desfinanciar, esta es la denuncia de lo más importante del comunicado, hay una denuncia, se busca desfinanciar al sistema de salud, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse. A ver, vamos a hablar con Hugo Magonza, que es presidente del CEMIC. Porque todo el subsistema de salud privado, están las prepagas, están los hospitales de comunidad, bueno, es todo una de las 3 patas que tiene el sistema de salud argentino. Después están las obras sociales y está también el sistema público. Algunos dicen, bueno, el sistema privado incluye también a las obras sociales ahí, pero bueno, estaba Magonza. ¿Qué tal, Magonza, cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Bien. Te quiero hacer una aclaración. Sí. Yo represento, además de CEMIC, obviamente, porque soy el director general, yo soy el presidente de ACAMI y miembro de la UAS. ACAMI reúne a todas las instituciones sin fines de lucro, prestadoras y financiadoras del sistema de salud, entre los que se incluyen los hospitales de comunidad y las obras sociales, muchas de ellas de personal de dirección. Está claro. ¿Cómo es el tema del CEMIC, entonces? CEMIC es una cobertura médica dentro de una institución sin fin de lucro. Perfecto. Entidad de bien público. Además. Bueno, ¿cuál es el punto principal? ¿Ustedes temen que el gobierno quiera avanzar en una estatización? Digamos, los dichos el día previo de Cristina, que vuelve con el tema de la necesidad de integrar todo el sistema de salud argentino, ¿o están con una cuestión más operativa, preocupados con el tema de la estructura de costos que se ha disparado, más allá del problema que tiene la Argentina de inflación y de todo lo que conocemos, o la suba del dólar permanente, en particular por el tema de la pandemia? El tema es de enorme complejidad y se suman las dos cosas, tanto la coyuntura como el largo plazo. Y te lo voy a poner en algunos datos y después te dejamos un poco para que ampliar un poco la información. Desde que se aplicó la Ley de Regulación de Empresas de Medicina Privada, en el año 2011, que entra en vigencia el 1 de enero del 2012, el aumento de las cuotas fue del 1.054% aproximadamente. El costo de vida fue del 1.450, puede errar en algún número, pero por ahí, 1.500 para redondear. El costo de salud calculado dentro de la seguridad social, o sea, dentro de las entidades que dependen de la Superintendencia de Servicios de Salud, aumentó cerca del 1.900%. Y el incremento de los medicamentos de alto precio, los quiero llamar de alto precio porque yo no conozco el costo, fue del 3.000% dentro de la canasta de gasto. Cuando arrancó la pandemia, nosotros, como todas las instituciones de salud, nos hemos puesto al servicio de lo que es la rectoría del Estado, tanto del Estado Nacional como de los estados provinciales, y en el caso de nosotros, de la ciudad de Buenos Aires, somos red de contención y colaboración con el Estado. A partir de ese momento nos pusimos a trabajar, aumentamos el 30% de las camas, incrementamos los respiradores con una dificultad bastante grande, porque el propio gobierno, en la primera jugada que hizo fue tomar todo lo que era la producción de respiradores para las camas públicas, porque estaban muy necesitadas. También tuvimos dificultades para conseguir los reactivos para hacer las determinaciones de PCR. Nosotros pasamos de hacer 100 determinaciones por mes hasta hacer 900 determinaciones por día en los peores momentos.
Entonces yo me pregunto si con este análisis, después de todo este tiempo, un sector que es claramente no conflictivo, colaborador de las políticas públicas, uno no tiene que hacer un poco una lectura de que las cosas no van bien y que no van a ir bien. En el corto plazo, nosotros estamos sin financiamiento para pagar no la paritaria que viene, sino la paritaria que pasó. Tenemos un atraso enorme de recuperación de los salarios y las remuneraciones de los profesionales. Muchos profesionales que durante todo el año pasado, aquellos que trabajan por el sistema de pago por prestación, vieron disminuidos severamente sus ingresos por la caída de la actividad. Además, por la caída de la actividad del precio, que las remuneraciones y retribuciones profesionales no se pudieron ajustar. Y en este momento lo que está pasando es que se está deteriorando groseramente también la cadena de pago. O sea, el sistema está sobreviviendo, atendiendo una pandemia, como es esta, de unas características insospechadas, con el 100% de las camas de cuidados intensivos ocupadas, prácticamente sin dejar de atender a nadie, incluyendo a la gente digamos, a través del seguimiento domiciliario, los que podemos dar una alta temprana, y además de eso, tener que sobrevivir sin financiamiento. Esta es una situación que claramente no puede durar mucho tiempo. Yo miro lo que pasa con el resto del país y lo comparo, y la realidad es que nosotros estamos igual del resto de las actividades económicas, pero peor, porque los costos nuestros han aumentado groseramente y nosotros no nos hemos podido retirar de la actividad porque somos una actividad esencial, y en este momento está trabajando al 100% todo el sistema de salud atendiendo la pandemia. Magonza, una sola pregunta, ¿no? A ver si podemos subir un poco el retorno, porque lo escucho un poco lejos a Hugo Magonza, el titular del CEMIC. Ustedes están diciendo, bueno, obviamente se dispararon todos los costos en el sistema de salud porque había un montón de insumos que antes no se utilizaban habitualmente en el sistema. Usted estaba contando el tema de los reactivos, bueno, todo lo que hemos contado de la inversión en todo el tema de respiradores, bueno, de equipamiento del personal, bueno, todo lo que ha ocurrido con eso. Además, dicen, hay un problema estructural de inflación de costos que va muy por arriba de la inflación general, que es todo el tema de los laboratorios, que es todo el tema de los medicamentos, porque así como la gente se queja que se disparan los precios de los medicamentos muy por arriba de la inflación, bueno, ustedes también pagan esos medicamentos, ustedes también le pagan a los laboratorios. Además dicen, tenemos el problema adicional de todo lo que ocurre con la droga nueva, que los laboratorios hacen permanentemente y lanzan al mercado de medicamentos de altísimo valor, de cifras siderales, que también las tiene que pagar los seguros de salud. Y ustedes están pidiendo, eso me llamó la atención del comunicado, porque ustedes cuando salió en el 2011 la ley de regulación de medicinas prepaga, que obviamente decía, bueno, le vamos a autorizar aumento de cuota solo cuando revisemos la estructura de costos, ustedes no estaban de acuerdo con esa ley. Pero ahora están diciendo, bueno, fíjense en esa ley y revisen los costos para ver qué está pasando en el sistema. Eso me llamó la atención, porque yo recuerdo el debate que se dio con esa ley, que la sacó en el gobierno de Cristina, donde se revisan los costos y se autoriza un aumento con anticipación, tienen que ser notificados los afiliados y demás. Ustedes están pidiendo, apliquen esa ley, fíjense en los costos, le están diciendo al gobierno, examinen los costos de lo que está pasando en el sistema de salud privado. Correcto. La medida cautelar que se presenta hoy respecto a esta ley de muy mala factura, pero votada prácticamente por unanimidad. O sea que acá estamos hablando de un poco lo que llamamos un acto de pensar muy bien sobre la sociedad, pero no pensar en las consecuencias de las decisiones que se toman. Se hace una ley que es de incumplimiento absoluto, porque tiene un montón de cargas con respecto de las empresas, pero no contrapesa con respecto de lo que serían las obligaciones, por ejemplo, dinerarias, que tenemos que tener para poder financiarlas. Acá hay una cosa muy sencilla. Nosotros estamos pidiendo que el único artículo que tiene más o menos un sentido lógico es el artículo 17 de la ley, por el cual nosotros vamos, y le estamos diciendo, miren, vayan a miren el artículo de la ley y hagan un cálculo del peso de los mayores costos que tiene el sistema sanitario.
Esos mayores costos están basados en distintas cosas. Por ejemplo, en el costo de los recursos humanos, que son muy altos dentro del sistema de salud, por ser un área de servicio y de servicio calificado y mayoritariamente formalizado. Aclarar también, ¿no? Para lo que significa para la sociedad esto como mano de obra calificada y formalizada. Los medicamentos que han subido en el último periodo el promedio es 60%, pero los medicamentos vinculados al COVID es 120%, y los medicamentos vinculados a la asistencia respiratoria mecánica han subido entre el 350% y el 1200%, para que ustedes tengan idea. Pero además, no es solamente eso, como vos lo acabas de decir muy bien, es no solamente la multiplicación del precio, sino el precio por la cantidad, porque los medicamentos que hoy se usan como hipnóticos, anestésicos, analgésicos, para mantener a una persona sedada mientras está en respiración, asistencia respiratoria mecánica, eso es medicamentos que ya se usaban para, por ejemplo, para la anestesia de una cirugía. Ahora una cirugía duraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 8 horas, las más largas de todas. Pero un paciente en asistencia respiratoria mecánica son las 24 horas del día por más de entre 20 y 30 días por mes. O sea que el consumo se ha multiplicado enormemente. El caso del oxígeno. El oxígeno aumentó de 120% en un año, pero se multiplicó por 4 el consumo de oxígeno en virtud de que la mayoría de los pacientes con COVID son pacientes con dificultades respiratorias. Está claro. Está claro el punto. En última instancia, ustedes han tenido alguna interlocución. Ustedes dicen, Alberto Fernández se comprometió a que no va a haber una estatización del sistema de salud y demás. Pero sacan el comunicado al día siguiente de que Cristina habla de esto. Cristina no habló de una estatización, pero sí habló de la necesidad de integrar o coordinar, no sé cómo dijo, el sistema de salud. ¿Ustedes están viendo finalmente, brevemente, la intención de ir hacia una estatización del sistema privado? Acá nosotros tengo que aclarar algo rápidamente, que es primero que la decisión de ir a una acción judicial, a una medida cautelar, estaba tomada desde hacía por más de 30 días porque ante la no respuesta de las autoridades, primero. Segundo, que la conferencia de prensa que nosotros salimos ayer con el comunicado que se hizo es una elaboración de días antes de lo que dijera la doctora Fernández de Kirchner. La realidad es que nosotros entendemos que más allá de que cada vez que hablamos con el presidente de la Nación, el jefe de gabinete, la ministra de Salud, el ministro de Trabajo y el superintendente de Servicios de Salud, con los cuales tenemos un diálogo más que razonable y que entienden perfectamente cuál es la situación, los hechos dicen otra cosa, que es lo que yo te acabo de describir recién. Hugo Maonza, gracias, muy amable, como siempre, Hugo Maonza, el director del CEMIC, contando un poco esto, otro frente de conflicto. Ahora vamos a hablar del tema de lo que está pasando con los industriales, con la UIA. En la presentación, Maxi, que hicieron ante la justicia, están pidiendo un aumento inicial, inmediato, del 9,8%. Esto se acaba de conocer porque se acaban de presentar justamente los empresarios de la medicina prepaga. Bien, déjame salir de este tema, así vamos avanzando, porque tengo en la fila un montón de temas. Te decía el tema precios de los alimentos, que lo tenés ahí, y también tenemos una comunicación con Nueva York, porque lo está pasando en Nueva York, donde a partir de hoy ya están liberadas todas las actividades, Damián. Sí, exactamente, que de hecho es uno de los pocos lugares en Estados Unidos y tiene que ver especialmente, Maxi, con precisamente el avance de la vacunación en los Estados Unidos, donde ya hoy están pidiéndole básicamente a aquel que no lo hizo que se acerque a vacunar. Le sobran vacunas y de hecho es uno de los pocos países en el mundo que ya tiene ese nivel de avance y de stock suficiente y de sobra, ¿no?, de las vacunas, ¿no? Bien, así no lo hacemos esperar. Está el doctor Jorge Mercado, que es director del Departamento Pulmonar de la Universidad de Nueva York, en el hospital de Brooklyn. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Hola, ¿cómo están todos? Bien, doctor, ¿cómo es la situación? ¿Ya han dejado atrás la pandemia? ¿Se ha decretado eso en Nueva York? Bueno, no se ha dejado atrás la pandemia, pero ahora en este momento es un momento de optimismo cauto, como le dicen acá, que significa que hemos llegado a casi más del 70% de la población de Nueva York vacunada, lo que significa que esta supuesta inmunidad de rebaño está ya apareciendo, lo que permite abrir ciertas restricciones que estaban aquí impuestas.
No sé cómo siguen con el tema de los test, siguen haciendo test permanentemente. Veía que puede ser que la positividad esté en 0,5% o menor a eso Sí, en Nueva York. Sí, la posibilidad está muy baja. Los únicos pacientes que tenemos en este momento en el hospital son personas que no fueron vacunadas por razones personales. Y la cantidad de contagiados es mínima diaria que se detecta, pues me imagino, no sé cuántos test tendrán que hacer para tener algún número significativo teniendo 0,5% de positividad, digamos. No, evidentemente lo que más está positivo en este momento son justamente las personas que, bueno, como ustedes saben, hubo una fuente de desinformación, que hay gente que todavía está, lo que se llama acá, vaccine hesitancy, que es gente que todavía no se anima a vacunarse a pesar de lo segura que es. Pero yo he ido a la ciudad de Manhattan el fin de semana y ya se ha resumido casi una actividad social muy parecida a antes de la pandemia, ¿no? Claro. No sé si tenés una pregunta para... Sí, precisamente. Doctor, ¿qué pasa con la aparición de las nuevas variantes y con ese nivel de vacunación que tiene especialmente Nueva York, teniendo en cuenta que en otros lugares, a pesar del alto nivel de vacunación, están siendo muchísimo más cautos con las aperturas? Yo creo que tengo una mala noticia para ustedes, que significa que las vacunas que se están dando aquí en Estados Unidos, que son las de ARN mensajero, han sido demostradas muy eficaces con la aparición de las variantes. Es por una razón biológica, porque el ARN mensajero, estas vacunas que son nuevas, nunca habíamos tenido vacunas así antes, realmente van al núcleo del virus y no son tan afectadas por las variantes. Hemos visto acá detectado en Nueva York variantes de Manaus, variantes de India, variantes de Inglaterra, y sin embargo eso no ha aumentado ni las hospitalizaciones ni los contagios, lo que quiere decir que las vacunas que están aquí en Estados Unidos, estoy hablando de las vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna, aparentarían ser eficaces contra las variantes también. O sea que por ahora no estamos viendo ningún tipo de problemas con esta variante Delta, que sí se está viendo, como ustedes han dicho, en otros lugares del mundo. Pero perdón, doctor, ¿por qué dice una mala noticia para nosotros? Claro, por el tema de AstraZeneca en Reino Unido, por ejemplo, que obviamente también acá se está vacunando fundamentalmente con AstraZeneca y Sputnik. Esas son otra tecnología y pueden ser más susceptibles de tener problemas con las nuevas variantes. Fíjense las variantes donde están apareciendo en lugares donde no están siendo vacunados con estas vacunas que tenemos aquí. Son vacunas que usan el método un poco más tradicional. Estamos hablando de los países anglosajones como Australia, India, Reino Unido. Entonces, bueno, obviamente todavía no hay tanta información, pero eso es una de las cosas que se están viendo aquí como sospechosas de por qué en unos lugares sí, en otros no. Puede ser completamente diferente, ¿no? Hay otras razones epidemiológicas, pero bueno, esta es una de las cosas que cuando nos pusimos a investigar acá, es una de esas posibilidades. Doctor, el tema de combinar vacunas, ¿no? Creo que ahora lo estaba haciendo Italia, este tema de primera dosis AstraZeneca, ahora AstraZeneca la deja para mayores de 60 y aplica segunda dosis de Pfizer. No sé si Reino Unido también está haciendo eso. ¿Eso es factible? ¿Eso es factible? Sí, o sea, definitivamente son esas combinaciones que ahora se están por razones que no tienen nada que ver con la medicina, pero por razones de distribución, por razones de cuántas vacunas tiene cada país. Sí es factible, de hecho, bueno, ustedes saben que muchos habitantes de Latinoamérica están viniendo aquí a Estados Unidos a vacunarse y cuando vienen acá, algunos de esos habitantes de Latinoamérica ya tienen alguna otra vacuna, por ejemplo, la Sputnik o la Sinopharm, o esas vacunas que están disponibles allá, incluso la AstraZeneca, y acá se dan otra dosis de las vacunas de ARN mensajero y no hemos visto ningún tipo de problemas con eso. Nadie sabe qué pasa después, ¿no? Si se tiene que dar la segunda dosis con una de ARN mensajero o si solamente con una dosis con la otra vacuna que ya se dio anteriormente. Yo personalmente, profesionalmente, lo que yo recomendaría es que si ya tenía una vacuna, haya sido AstraZeneca
Sputnik o Sinopharm o lo que sea, si se dan con la otra vacuna, por ejemplo una Pfizer o una Moderna, yo pararía ahí y vería cómo es la respuesta en ese momento, no seguiría dando vacunas. Perfecto. ¿Y las monodosis, tipo Johnson, creo que también la de CanSino es monodosis? Claro, monodosis, sí. ¿Esas están funcionando o está recomendable ahora dar un refuerzo con alguna otra vacuna? No, ningún refuerzo por ahora. Esas vacunas han sido bastante efectivas. No son las predominantes que se usan aquí, pero se han dado muchas aquí en Estados Unidos. Y como van con el número de infectados y hospitalizados, la realidad es que están funcionando muy bien aquí en Estados Unidos. Bien. Claro, resulta extraño por ahí, en algún momento ha sido el año pasado terrible ahí en Nueva York. Me imagino usted que está además en la especialidad, ¿no?, del tema pulmonar y demás, la cantidad de pacientes que han tenido. Ahora, algún paciente ahí con COVID, digamos, no son muy diferentes la cantidad de pacientes que tienen de otras patologías u otros virus. No, eso ya ha cambiado. Realmente el pico, nosotros tuvimos 2 picos. Uno fue en abril del 2020 y el otro fue ahora este invierno que acaba de pasar. Pero ya los hospitales están completamente viendo pacientes no relacionados al COVID. Ya es como la vuelta a la normalidad en los hospitales, ya no están saturados ni están con muchos pacientes con COVID. De hecho, es lo único que se preocupan son los pacientes que no están vacunados. Ya solamente tenemos muy pocos pacientes con COVID. Las otras enfermedades casi no aparecieron. Vos mencionás el tema de los virus. Influenza este invierno no hubo. Se terminó la gripe, por lo menos mientras prevaleció el COVID, la gripe desapareció. Acá también, creo, ¿no? Acá también. Sí. Y sí, porque imagínense que si están todo el mundo con máscara, todo el mundo protegido, poca gente sale, no hay transmisión de gripe ni otros virus. O sea que ahora es, vuelta a enfermedades tradicionales, ¿no? Doctor, gracias, muy claro, contándonos ahí cuál es la nueva realidad de Nueva York. Esperemos que siga así. El doctor Jorge Mercado ahí desde Nueva York. Ahí veíamos imágenes en vivo de lo que está pasando en Nueva York. Debe hacer calor en este momento. Me olvidé de preguntarle al doctor, pero así como estamos acá con 10 grados de temperatura en Nueva York, debe estar caluroso en este momento. Vamos a hablar del tema precios. Tenés el tema precios, uno de los puntos de conflictos con los empresarios y el gobierno. Y ahora va a contar González Prieto qué está pasando en este momento en la UIA. Vamos a ver si están volando los ceniceros, qué está ocurriendo ahí con Guzmán en la disertación en la UIA. Bueno, se recalienta el tema de los precios, sobre todo los precios de los alimentos, porque acá contamos la semana pasada que se daba de baja lo que era el principal programa de precios controlados de alimentos, que eran los precios máximos, 70.000 precios que el gobierno eliminaba ese programa, lo sustituía por otro muchísimo más modesto, apenas 70 productos ahí en los supermercados chinos y precios cuidados en los supermercados, con lo cual, ahora, ¿qué se intentaba? Y bueno, Paula Español, que es la secretaria de Comercio Interior, a partir del día de hoy lanzó una convocatoria a las principales fabricantes de alimentos. Había hecho lo mismo la semana pasada, pero con fabricantes y supermercados. Pero ahora, ¿para qué? Para evaluar lo que antes hablábamos de la medicina prepaga, el tema costos, para ver justamente qué incrementos requerían las fabricantes de alimentos. Recordemos acá que lo que habíamos contado era que los precios máximos, los productos de precios máximos habían aumentado en el último año 40% y los precios que estaban fuera de precios máximos lo habían hecho un 80%. Entonces lo que quieren hacer las fábricas era acortar esa brecha de 40 puntos. Bueno, la cuestión es que a partir de hoy justamente los convoca Paula Español, pero antes de llegar, antes de ir a cualquier reunión, ¿qué hicieron las empresas? Algunas de las principales empresas de alimentos, y le ganaron de mano. Empezaron a mandar nuevas listas a los supermercados con incrementos de entre 10 a 12%. Hablamos de los productos básicos, de la canasta básica. No aquellos productos de las marcas más baratas, pero aquellos que quedaron liberados y bueno, empiezan con remarcaciones de entre 10 a 12% y a lo que Paula Español los va a recibir, te digo, a partir de hoy, mañana y pasado, antes del fin de semana, con una consigna, una advertencia. Y esa advertencia es,
si ustedes se zafan, si ustedes le va a decir a los empresarios, si ustedes aumentan más de lo que yo los autorice, entre paréntesis, lo que piensa autorizar no va más allá de lo que trimestralmente habilita en precios cuidados, esto es 5 o 6% por trimestre, no más. Bueno, pero si ustedes le va a decir a los empresarios, van más allá, y bueno, vamos a volver con precios máximos. ¿Pero qué va a volver con precios máximos si justamente dio de baja de precios máximos porque no podía controlar nada? Digamos, justamente como estaba desbordado el programa, lo dieron de baja. Entiendo, va a amenazar con aplicar algo que no pudo controlar y por eso tuvo que dar de baja, como querían las empresas la semana pasada. Lo que se inaugura acá es una nueva negociación, veremos cómo le va. Pero sobre la mesa lo que está es empresarios anticipo de remarcaciones que quieren aumentar cuanto antes esos 40 puntos que están por detrás de Han empezado nuevamente una ronda de remarcaciones de precios de alimentos. ¿Hoy se conoce el dato del INDEC de inflación? Sí, a las 4 en punto de la tarde, lo que dicen las consultoras habla de 3,5%. Te adelanto que acaba de terminar la reunión de equipo económico, habló Mercedes Marcó del Pont, dijo que el equipo económico está esperando una desaceleración de la inflación, adivina cuándo, en el segundo semestre. En el segundo semestre, claro. Empezaba, bueno, Guzmán dijo cuando frenó el dólar oficial a partir de marzo que eso iba inmediatamente a generar una desaceleración de la inflación, pero después del 4,8 de marzo, la inflación en abril fue 4,1. Sí, el argumento Vamos a ver el dato hoy de mayo, pero el dato de mayo que se va a dar a conocer hoy va a marcar una inflación interanual cercana al 50%. Claro. Porque si da 3,5 de mayo ahora, en mayo, el mes pasado, sale en la medición mayo del año pasado, que había dado 1,5, porque en abril y mayo se había apagado la economía y fueron 2 meses de 1,5% de inflación. Entonces, la inflación que venía hasta abril en el 46,3% anual, acumulado últimas 12 meses, ahora en mayo va a estar más cercana al 50% anual y así va a seguir por lo menos hasta agosto, porque en agosto empiezan a salir de la medición aumentos muy fuertes que hubo en agosto, a partir de agosto del año pasado, cuando se reabrió la economía, y puede ser que si ahí logran que la inflación se desacelere alrededor del 2%, 2,5%, bueno, efectivamente empieces a bajar del 50% anual de inflación. Me vas a contar la reunión de Larreta y Bullrich con Esper, porque atención que Esper también está metiéndose, parece, en Juntos por el Cambio, muy criticado por el resto de los libertarios, porque Milei dice que va a jugar solo en la ciudad de Buenos Aires, que no hay que transar con los partidos tradicionales, en este caso Juntos por el Cambio, porque es un poco la propuesta de los libertarios, pero hay ahí todo un juego político, obviamente también el kirchnerismo ve con simpatía el tema de que no haya acuerdos entre Juntos por el Cambio y los libertarios, porque trata de dividir un poco el espectro opositor, pero bueno, después vamos a contar que hablaron Larreta, Esper, Patricia Bullrich. Decime la reunión en este momento que está ocurriendo ahí con la Unión Industrial Argentina. ¿Es una reunión virtual? No, ¿es presencial? Estoy chateando con una persona que está y me dice, estoy oyendo a Guzmán al aire libre, entonces le pregunto si es presencial y me está diciendo que sí, es información que estamos recibiendo en este momento. ¿Pero dónde se reunieron entonces? De un importante empresario que está en la reunión en la sede del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Porque en realidad la reunión con la UIA, como decía Claudio, fue ayer y ayer sí, casi vuelan ceniceros, te voy a contar, muy con tirante. Culfas. Con Culfas. En realidad viene todo bastante mal parido porque, recordemos, lo habíamos dado como primicia aquí, Daniel Funes de Rioja es el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina y José Ignacio de Mendiguren, un hombre histórico de la UIA, hoy funcionario, presidiendo el BICE, el banco que ayuda al comercio internacional en la Argentina. Comercio exterior. De comercio exterior, gracias Claudito. Se puso como loco porque dice que lo proscribieron de participar dentro de la UIA, está obsesivo con el tema, lo único que hace es decir que Paolo Roca lo proscribió, incluso dice que él no está procesado por nunca lo han acusado de coimero en relación a la causa Cuadernos que involucra a Techín, es decir, salió con los tapones de punta José Ignacio de Mendiguren porque no es parte de la comisión directiva, él quería estar allí y lo dejaron afuera. O sea que arranca ya medio la relación con el gobierno tirante por este conflicto público entre José Ignacio de Mendiguren
y Roca a través de Funes de Rioja y de Luis Betnasa, que es el hombre de la familia Roca allí en la UIA. Bueno, ¿qué pasó ayer? Hubo una reunión entre Culfas, la primera, entre Culfas y el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina, Funes de Rioja. Durísimo estuvo Culfas, claro, porque muy duro había estado también Funes de Rioja. Habían dicho en un momento desde la UIA, o te colonizan o te tratan de embestir, con lo cual salió a contestar Culfas que eso no es así de ninguna manera. También pidió cierta gratitud por no reconocer el salvataje que habían hecho durante todo el año pasado al sector industrial en plena pandemia. Dice Culfas que con los ATP se los ayudó y que no reconocen nada. Y también les dijo Culfas que, según el INDEC, de 16 ramas de la industria, había 12 que estaban en proceso de recuperación y no, como dicen ellos públicamente, que la industria se está fundiendo. Fue muy tensa la reunión de ayer. Hoy está en este momento produciéndose otra reunión que en realidad no es con la UIA literalmente, sino con el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que preside también Funes de Rioja, que es el presidente de la UIA. Pero en este consejo, Maxi, está la Sociedad Rural Argentina, está la Cámara de Comercio, están los bancos. Es decir, es una especie de lo que era AEA, ¿te acordás? Que tanto hablaba con Mauricio Macri. Se está llevando a cabo entonces esta reunión. Se espera que Guzmán, que tiene cierta afinidad, que lo ven dentro de todo lo que hay en el gobierno, con cierta simpatía dentro del establishment, ponga paños fríos a esta tensa relación que tuvo su punto máximo de tensión ayer entre la Unión Industrial Argentina y el gobierno de Alberto Déjame decir Fernández. algo simplemente respecto a la interna de la UIA, el posicionamiento frente al gobierno. Obviamente Betnasa, que hace años que maneja gran parte de los hilos de la UIA, en general había acuerdo entre las líneas internas y demás. El Grupo Techin hace años, entre otras cosas, porque es el que financia todo el tema de la UIA y las cosas que hacen y los estudios y demás, siempre tuvo un peso muy preponderante y además por el peso que tiene Techin en la industria nacional, un peso muy preponderante. En algún momento ha habido internas fuertísimas, por ejemplo, Techin de un lado, las automotrices del otro, porque además tienen intereses comerciales contrapuestos. Pero en el gobierno de Macri se optó en hacer algo que era para la UIA una cosa que no era histórica o tradicionalmente la UIA, que tuviera más peso el sector agroindustrial, que en general tiene una postura más liberal. ¿Por qué una postura más liberal? Porque es el sector más competitivo de la Argentina y lo que necesita cuando negocia con el mundo es que todo va a generar aranceles para poder venderle al mundo. El otro sector, de hecho, Techin está en un mercado muy protegido, como es el sector siderúrgico en la Argentina, es uno de los sectores más protegidos. En general lo que buscan es mayor protección para la industria nacional, que es menos competitiva. Entonces son contrapuestos los intereses entre el sector agroindustrial y el resto de los sectores de la UIA. Ni que decir las automotrices, más protegidos no pueden estar que en la Argentina. Entonces, cuando se negocia internacionalmente, como buscaba negociar, por ejemplo, Macri con la Unión Europea y demás, son intereses distintos. Los agroindustriales, lo mismo del campo, piden permanentemente que le bajen aranceles afuera y propone bajar aranceles acá. Total, pueden competir muy bien. Eso en el gobierno de Macri significó, fue Kaufman Brea, que era un hombre de Arcor, de Luis Pagani, que es hoy la principal empresa agroalimenticia del país, con sedes en distintos países latinoamericanos y en el mundo, quien condujo la UIA, y el doctor Funes de Rioja, que era el presidente de la COPAL, iba a los cumpleaños de Macri, digamos, había una afinidad total. Bueno, fue Sherman del G20, Maxi. Sí, a los cumpleaños de Macri también iba con Mirta Legrand, que es para decir un poquito más que había una cercanía muy grande, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino también desde el punto de vista de interés, qué sé yo, de amistad. Lo que sorprendió es que ahora Techin está jugando fuerte, digamos, a una confrontación grande con el gobierno, más allá de estas disputas que había internas en la UIA, en un gobierno que se supone que es más proteccionista. Un gobierno que es, a diferencia del de Macri, se pretende más industrialista y más proteccionista. Bueno, este enfoque es lo que deja descolocado al gobierno, y porque lo ven al mismo Funes presidiendo ahora la UIA, más allá de la relación que tenga Pagani o Arcor con el gobierno, ven ahí un llamado de atención, la idea esta de una confrontación
y más allá también de Mendiguren, que hoy es funcionario y demás, que obviamente que va a ser Mendiguren, digamos, tiene que hacer todo el show de que lo dejaron afuera y demás, pero él sabe porque ha negociado con Techín 80 veces las listas y cómo han cerrado todo este esquema. Lo cierto es que hay que ver, porque al gobierno también le cuesta después mantener el relato. Mirá, voy para fortalecer la industria y demás cuando estás peleado con la UIA. Sobre todo, y este es el punto principal, un gobierno que ha sacado a las pymes muchas veces, tanto con Cejera, tanto con la CGE, que la han conformado nuevamente, pero cada vez que va a las discusiones grandes para el tema del pacto social y la concertación, a las pymes la deja de segundonas. Sí. Y se pone a negociar con la Unión Industrial Argentina y con las cámaras que representan a las empresas más grandes. Entonces, es toda una complicación para el gobierno esto, de que justamente a los sectores que vos privilegiaste, a los que Alberto Fernández privilegió desde un primer momento, en su negociación, ahora le están diciendo, mira, nosotros estamos de la vereda de enfrente mientras vos sigas con estas políticas. Todo esto en un contexto donde obviamente la situación económica es muy compleja, todos están muy preocupados por eso, la inflación y todo lo que está ocurriendo como telón de fondo. Pero después volvemos también con el tema Larreta Expert y Patricia Bullrich y esas negociaciones que hay en la oposición. Vamos a Chile, porque vos contabas, Damián, que Chile, que viene con una vacunación muy acelerada, volvió Santiago y el Gran Santiago, la mitad de la población chilena, a fase 1 desde el lunes pasado. Sí, exactamente. Y Maxi, además que estaban en este proceso que se llaman paso a paso de desconfinamiento, muy confiados en que de hecho venía avanzando, pero el nivel de contagios registrados volvió a los niveles muy cercanos a los que habíamos visto en marzo, cuando se había dado la segunda ola. Claro, sin la vacunación en ese momento, pero con la vacunación avanzada, con más del 60% de la población, al menos con una dosis, 40 con 2 dosis. La pregunta es qué está pasando exactamente, ¿no? Bueno, está ahí en Chile nuestro colega Mario Solís. Mario, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Contanos, Mario, ¿cómo está la situación ahí en Santiago? Y efectivamente, ¿están nuevamente como estuvieron, no sé, hace 2 meses en etapa de aislamiento o de fase 1? Yo diría que estamos en un peor momento de lo que tuvimos incluso el año pasado. Esta segunda ola para nosotros se nos convirtió en un verdadero tsunami y lamentablemente los casos de COVID-19 van en aumento y estamos registrando no solamente cifras históricas con respecto a la pandemia, también estamos viendo con mucha preocupación la gran cantidad de casos que lamentablemente están afectando incluso a menores. En este momento en Chile hay conectado a ventilación mecánica menores de 10 años. Estamos con una ocupación de camas críticas que supera el 97%. Ese 3% que está disponible es porque cada día tenemos entre 100 a 130 víctimas fatales y esas son las camas que se liberan de las camas críticas. Es por eso que estamos viendo con suma preocupación lo que está ocurriendo con el virus en nuestro país. Mario, ¿a qué atribuyen los expertos ahí que de nuevo, porque me acuerdo habían hecho una cuarentena dura para esta segunda ola, que con suspensión de clases, todo, que no me acuerdo cuánto duró, pero casi 2 meses. Después abrieron porque habían bajado los casos y venían con una vacunación muy elevada. No sé si han vacunado mayores de 18 años ya el 60% de la población. ¿Y a qué se atribuye este rebrote de casos y hospitalizaciones? Esto es multifactorial. Bueno, tuve contacto con médicos de distintas clínicas de Santiago de Chile. Lo que se está observando con preocupación es que hay personas que cuentan incluso con 2 dosis, pero sin embargo están conectados a ventilación mecánica también, están ocupando las camas UCI. Hay una gran cantidad de la población que no se ha vacunado, nos quedamos estancados en el 62% de la población. Recordemos que el objetivo de Chile era a estas alturas contar con el 80% de la población vacunada. Entonces tenemos que en Chile hay vacunas, pero no hay gente que asista a los vacunatorios. Pero lo más importante y lo que determinan los especialistas es que la vacuna es un complemento dentro de otras medidas que se deben tomar. Lamentablemente tendremos que acostumbrarnos por un buen tiempo más a las cuarentenas dinámicas, es decir, cuando bajen los casos se liberarán algunas zonas, pero fundamentalmente tendremos que acostumbrarnos a cambiar el estilo de vida a como lo conocíamos antes de la pandemia.
Y te hago la última. ¿Este cierre implica suspensión también de clases y se sabe por cuánto tiempo? ¿Hay una fecha para salir del aislamiento? Es que en Chile las clases no han regresado. En algunos casos puntuales se ha hecho un sistema mixto. Pero es más, acá son el mismo gremio docente y los directivos, los sostenedores de escuela, quienes no han descartado iniciar una acción legal en contra del ministro de Educación por la insistencia en que regresen a las clases presenciales. Acá los chilenos, los profesores, los directores y los apoderados, por sobre todo, no están dispuestos a sacrificar la salud de la familia por enviar a clases a los niños. Por lo tanto, si bien es cierto, el gobierno ha hecho el llamado a que se vuelva a las aulas, lamentablemente la reacción de los docentes y de los directivos ha sido otra. Bien, ¿querías hacer una pregunta final con el tema de vacunas? Sí, muy cortita. Precisamente si ya comenzaron, o de hecho creo que el 21 está previsto comenzar con la vacunación en los menores de 18 años. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser el orden de prioridad? Si ya se están inscribiendo. Claro, acá no funciona, la inscripción en Chile no funciona con inscripción. Se establece un calendario en el cual, acorde a tu edad, tú llegas al vacunatorio y se te va a proporcionar la vacuna. La población mayor de 20 puede ir en cualquier momento porque ya su fecha calendario pasó y la idea es que vaya avanzando esto y que los rezagados puedan a la brevedad contar con la inoculación correspondiente. Se va a establecer un calendario también por edades hasta llegar a la adolescencia, donde los jóvenes tendrán que asistir para contar con las respectivas dosis. En este momento, las únicas limitaciones que existen son la vacuna AstraZeneca, que no puede ser proporcionada a menores de 45 años, al caso de trombosis que se dio, y la vacuna CanSino se detuvo en este momento de la inoculación. No se ha especificado si tiene relación con los desmayos que se producían en las personas que recibieron esta vacuna. Lo cierto es que se detuvo, por lo menos con este laboratorio, la inoculación en la población chilena. Claro, lo que estás contando es que hay un problema ya mayor de 20. Si vos vas a cualquier vacunatorio, te vacunan. El problema es que la gente no va, que llegaste ya al 62% de la población. Bueno, un poco lo que está pasando, lo que contaban ahí también en Nueva York, que llegaron al 70% y que ahora tienen que ir a buscar a la gente porque, bueno, hay un grupo de la población que no se quiere vacunar, ¿no? Se están creando medidas, entre otras cosas, el Congreso Nacional tuvo que emanar una ley donde autorizan al trabajador a ausentarse por media jornada de su puesto de trabajo, porque se pensó en un momento que eran los empleadores quienes no dejaban ir a vacunarse a la gente. Pero ni siquiera con este permiso legal, ni tampoco con los pases de movilidad, que es otro estímulo que se entrega a que la gente vaya a vacunatorios, estamos logrando que se acerquen, que cumplan con este proceso. Bien, Mario, gracias, muy amable, muy completo ahí desde Santiago de Chile, Mario Solís.